Muy buenos días para todos ustedes nuevamente. Con esta ambientación tan bonita, vamos a invocar nuevamente al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que juga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas y funde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tú eres sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia. Dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos: no hay árbol sano que dé fruto dañado, ni árbol dañado que dé fruto sano. Cada árbol se conoce por su fruto, porque no se cosechan higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El que es bueno de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien, y el que es malo de la maldad saca el mal, porque lo que rebosa del corazón lo habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? El que se acerca a mí, escucha mis palabras y las pone por obra. Os voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edificaba una casa. Cavó, ahondó y puso los cimientos sobre roca. Vino una creciente, arremetió el río contra aquella casa y no pudo tambalearla porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone por obra se parece a uno que edificó una casa sobre la tierra sin cimiento, arremetió contra ella el río y enseguida se derrumbó desplomándose. Palabra del Señor. Nuevamente, buenos días para todos ustedes. No sé si están viendo la presentación, para que me confirme, Hernán, si se está viendo la presentación. Hernán. Alguien que me confirme de pronto si se está viendo la presentación, por favor. Necesito esa colaboración. Bueno, ya me confirmaron que se ve la presentación, entonces nuevamente buenos días. Y vamos en esta día, en esta sesión, prácticamente va a ser un retiro, porque vamos a mostrar las bondades que tiene la lectura de la Sagrada Escritura. Y por eso hoy vamos a ver en primer lugar disposiciones y métodos para la lectura de la Biblia. Recordemos que la disposición es la adecuación de nuestro corazón, de nuestro interior, para escuchar la palabra del Señor. Es decir, que cuando vayamos a leer, a meditar, a orar y a contemplar la palabra del Señor, debemos disponer el interior, debemos disponer nuestro corazón. Y cuando hablamos de corazón, que en muchas ocasiones lo hemos mencionado, es el lugar donde se encuentran
nuestros sentimientos, nuestras motivaciones, nuestros pensamientos y nuestros ideales, pero hay que disponerlos para que escuchen verdaderamente la palabra del Señor y se dejen transformar por la palabra del Señor. Y la primera disposición es querer, porque la santidad está en el querer y la salvación está en el querer. Significa que aquí se maneja un binomio, gracia y libertad, sabiendo que Dios nos quiere salvar. Dios se acerca cotidianamente a nuestro corazón, pero nosotros debemos responder. Y debemos responder queriendo entrar en comunión con el Señor. Entonces, la santidad y el deseo de Dios está fundamentado en el querer estar con Dios. Es como cuando uno quiere encontrarse con un amigo o una amiga. Uno lo llama, uno lo busca, le coloca una cita, le dice que se encuentren en tal parte, dispone en cierta manera el lugar para encontrarse, para después hablar o charlar. Lo mismo ocurre aquí. Debemos disponer nuestro corazón, debemos disponer nuestro interior para escuchar la palabra del Señor. Y hoy, en esta primer capitulito de hoy, vamos a mirar esas disposiciones y vamos a mirar algunos métodos. Todo esto obviamente es para la vida práctica. Objetivo, ver la importancia que tiene la lectura de la Biblia. Ya decíamos en la primera clase que la escritura es el alma de la teología. Y podríamos agregar, es el alma de la vida espiritual. Una vida espiritual de corte cristiano debe estar fundamentado en la palabra del Señor. Y cuando miramos la vida de los santos, la vida de los santos se han encontrado con la palabra del Señor. En mi tradición dominicana, por ejemplo, se dice que una manera de orar de nuestro Padre Santo Domingo era leer y meditar la Escritura, concretamente el Evangelio de Mateo y las cartas de San Pablo, que eran en cierta manera los libros que nuestro Padre Santo Domingo más quería y más estimaba. Y entonces se dice de él que él cotidianamente, asiduamente, iba leyendo, meditando, orando y contemplando estos escritos. Pero eso que ocurrió en nuestro Padre Santo Domingo, podríamos decir que ocurre en muchos santos y santas de la iglesia, que saben que la palabra de Dios es el fundamento para su vida espiritual. Ya lo decíamos la vez pasada, el Salmo número 1 lo dice claramente, bendito aquel que medita la palabra día y noche. Entonces, nosotros también debemos tener la actitud del salmista. Debemos meditar, es decir, rumiar la palabra de día y de noche. ¿Dónde? En nuestro interior. ¿Por qué? Porque la palabra va transformando, va sanando, va convirtiendo, va purificando nuestro corazón. Entonces, ese es un trabajo que tenemos que hacer en nuestra vida espiritual. Todos los días, ojalá que usted en su casa lea la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea el alimento espiritual, sea el alimento que va a transformar su vida. Cuando tenga problemas, cuando tenga inconvenientes, cuando tenga dificultades, eh, lea la palabra del Señor y sobre todo lea aquellos salmos que más le dicen a usted, que más le llegan a usted, para que usted se alimente de alguna palabrita, de alguna frasecita que sale de la palabra del Señor. Recordemos que así como los ancianos, muchos de ellos tienen que caminar apoyados en un bastón para no caerse. Así nosotros en la vida espiritual debemos tener apoyos,
para estar siempre en la presencia del Señor. Y una manera de apoyarse y de estar en la presencia del Señor es coger una frase de la Escritura, la que más le guste a usted, y llevarla al corazón, es decir, rumiarla en el interior. Por ejemplo, el Señor es mi fuerza y mi salvación. Y de tanto rumiar esa palabra y repetir esa palabra, la palabra de Dios, que es de Dios, va transformando el corazón y va purificando el corazón. Por eso en el Evangelio de San Juan capítulo 15, en los primeros versículos, creo que es el 3, Jesús le dice a sus discípulos: ustedes ya estáis sanos por la palabra que yo he dicho. Es decir, la palabra sana. Entonces, lo primero, ver la importancia que tiene la lectura de la Biblia. Presentar algunos métodos sencillos de lectura y sobre todo darnos cuenta de un verdadero contacto con la Sagrada Escritura lleva al cristiano y a la comunidad a una transformación conforme al Evangelio. Es decir, que el cometido de la lectura de la palabra del Señor es transformar al creyente, pero transformar también a la comunidad. Una comunidad que lee, medita, ora y contempla la Escritura es una comunidad que se blinda frente a las sectas, frente a las sectas. Es decir, que si no queremos que las sectas invadan nuestras comunidades, pues nosotros debemos empezar a reunirnos en comunidad, a leer el Evangelio o cualquier otro libro, meditarlo, orarlo y contemplarlo, para que en primer lugar transforme nuestras personas, transforme a la comunidad y en segundo lugar para que la comunidad se defienda de ciertas sectas que tergiversan la fe de nosotros los cristianos católicos. Antes de comenzar la lectura, primero, antes de comenzar la lectura de la Biblia, debemos dirigirnos a Dios por medio de una corta oración. Conectarnos con Él, puesto que es el Señor que nos va a hablar. Este paso es muy importante, hermanos, porque es el Señor el que nos enseña a leer la palabra de Dios. Es el Señor el que nos enseña a escrutar la palabra del Señor. Es el Señor el que inspira nuestro corazón. Y por eso yo les digo a ustedes, y se los he dicho en muchas ocasiones, que la primera oración debe ser la invocación del Espíritu Santo. Ya tuvimos un programa sobre el Espíritu Santo aquí, y ustedes se dieron cuenta, muchos de los que están, lo fundamental que es llamar, que es invocar al Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que verdaderamente nos enseña a comprender la Escritura. Recordemos que el Espíritu Santo es el autor. Dios es el autor de la Escritura. Es el que ha inspirado a los hagiógrafos sagrados. Y así como ha inspirado a los hagiógrafos sagrados, así también a nosotros nos ayuda a comprender eso que él quiso decir por medio de los hagiógrafos sagrados y por medio de los géneros literarios. Entonces, lo primero que hay que hacer siempre, siempre, es llamar e invocar al Divino Espíritu, para que sea el Espíritu Santo el que vaya, en primer lugar, disponiendo el corazón, tocando el interior y sobre todo que nosotros vayamos comprendiendo la palabra del Señor. No se necesita para ello ninguna oración prefabricada. Basta que elevemos nuestra mente al Señor y hagamos una oración cualquiera, la que nos inspire el corazón. Por ejemplo, la de Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha. Es decir, usted también puede hacer una oración
la que más le guste. Lo importante es que la oración lo disponga para leer la palabra del Señor. Sin embargo, hay oraciones muy hermosas. Por ejemplo, Señor, creo que en las Sagradas Escrituras que voy a leer se contiene tu santa palabra. Esa primera sentencia entonces nos está mostrando que hay que leer la palabra con fe. Haz que la escuche con todo respeto y amor. La importancia de escuchar. Creo que ya lo dije hace 8 días. Escuchar no es meramente o no significa oír a secas, sino escuchar significa dejarse implicar, transformar, tocar por la palabra del Señor. Y la figura es María. En Lucas capítulo 26-38, el versículo 38 nos muestra cómo María dice, he aquí la esclava del Señor. Pero María, para decir eso, primero ha escuchado. Es decir, se ha dejado impregnar, tocar por la palabra del Señor. Entonces debemos escuchar con respeto, porque es Dios el que nos habla, y con amor. Es que la Escritura no es un periódico, no es un pasquín, no es una novela a secas, es la palabra de Dios. Y por lo tanto nosotros la debemos venerar, la debemos amar, la debemos querer y debemos desear siempre escuchar la palabra del Señor. Ilumina mi mente para que por medio de ella conozca tu santa voluntad. Pero ¿quién ilumina la mente? El Espíritu Santo. Es el que ilumina la mente, porque el Espíritu Santo nos da el don de sabiduría. Pero la sabiduría supone la ciencia, la inteligencia, el consejo, la fortaleza, la piedad y el temor de Dios. Entonces, debemos llamar al Espíritu Santo. Y aquí nuestro hermano, Santo Tomás de Aquino, es un maestro, porque Santo Tomás de Aquino, antes de leer la palabra de Dios, antes de exponer la palabra de Dios, antes de explicar la palabra de Dios, antes de iluminar algún misterio a partir de la palabra de Dios, oraba, llamaba, invocaba a Dios para que Dios iluminara su interior y sobre todo iluminara la mente. Y se cuenta de él que en una ocasión un pasaje del Antiguo Testamento le era difícil de comprender, le era difícil de entender y no encontraba una solución satisfactoria y entonces se puso en oración por varios días y oró hasta que el Señor le dio la solución. Eso para mostrar entonces que la oración es fundamental porque es el Espíritu Santo el que ilumina la mente. ¿Para qué? Para que la mente iluminada nos ayude a conocer. ¿A conocer qué? Las verdades de la fe, que están contenidas ¿dónde? En la Escritura. Y a mover la voluntad para que la voluntad acepte las verdades de la fe. Fijémonos cómo el Espíritu Santo entonces ilumina la inteligencia, mueve la inteligencia, pero a su vez mueve la voluntad, ilumina la voluntad. Haz que la escuche con todo respeto y amor. Ilumina mi mente para que por medio de ella conozca tu santa voluntad y mueve mi corazón para que cumpla con fidelidad lo que tú quieres de mí.
Te lo pido por Jesucristo, tu Hijo y nuestro Señor. Segundo, por medio de Jesucristo, que es quien puede abrir los sellos con ese libro sagrado está cerrado. ¿Quién es el que puede romper las amarras de este libro sellado? Solamente uno, Cristo. ¿Pero por qué? Porque Jesucristo es el que le da el sentido a toda la escritura. Y podríamos hablar en términos ya teológicos, decir que el criterio hermenéutico, es decir, el criterio interpretativo general, es la dimensión cristológica. ¿Por qué? Porque a partir de Cristo se nos ilumina la escritura. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, como en el primer capítulo, las genealogías siempre están en sentido de Cristo y Cristo da sentido a esas genealogías que estaban en el Antiguo Testamento. Entonces nosotros somos cristianos, somos creyentes, y eso tiene una implicación a la hora de leer la palabra de Dios, porque la leemos como cristianos, como creyentes, bajo la lógica de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque el que ha visto al Hijo, Jesús, ve al Padre. Entonces, para conocer a Dios, hay que conocer a Jesús. Y conocer a Jesús impone leer los evangelios y los libros del Nuevo Testamento para comprender la lógica de acción de Jesús y así conocer el rostro del Padre. Lloraba yo mucho porque no había nadie que fuera capaz de abrir el rollo ni de examinarlo siquiera. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, ha vencido el león de Judá, el retoño de David. Él abrirá el rollo y los 7 sellos, refiriéndose a Jesús. De ahí la necesidad de conectarnos con el Padre por medio de nuestro intercesor Cristo, para que Él abra nuestra inteligencia y prepare nuestro corazón. Entonces, Jesús debe iluminar nuestra inteligencia. Debemos estar penetrados de sumo respeto hacia los libros sagrados. Los personajes del Antiguo Testamento oían la divina palabra descalzos y rostro en la tierra, como consta en Éxodo 3:5. Los primitivos cristianos tenían tan veneración a la Biblia que la encerraban junto con la Eucaristía en el sagrario. Ellos mismos copiaban capítulos enteros de su puño y letra y lo llevaban consigo, y al morir los familiares los depositaban sobre su pecho. Fijémonos cómo entonces la primitiva comunidad cristiana va a tener con tanta veneración la escritura. Recordemos que la primitiva comunidad cristiana en Hechos 2:42 muestran en cierta manera las grandes coordenadas, las dinámicas de esta primitiva comunidad cristiana, que son básicamente: primero, se reunían en comunidad para compartir. ¿Compartir qué? La vida. Y allí leer la palabra. Entonces, fijemos que el referente es la primera comunidad cristiana. Y por eso entonces el Vaticano II dice claramente que la verdadera reforma de la Iglesia consiste en ir a los comienzos, es decir, a los fundamentos. ¿Y los fundamentos están dónde? En Cristo, primeramente, en sus discípulos y en las comunidades primitivas. Y allí en las comunidades primitivas entran obviamente los padres.
los padres apostólicos, los padres apologistas y los grandes padres del siglo IV y del siglo V que nos van a enseñar la actitud para contemplar la palabra del Señor. Entonces, por eso la iglesia nos invita a ir a esos comienzos para que nos renovemos, para que renovemos nuestro espíritu y para que asumamos las grandes actitudes y comportamientos de las primitivas comunidades cristianas. Recordemos que en Marcos 3, 14 y 16, Jesús escoge a sus discípulos ¿para qué? Para varias cosas. Primero, para que estén con Él. Segundo, para que hagan comunidad. Y tercero, para mandarlos a predicar. Entonces, lo primero que nos enseñan estos discípulos y las primitivas comunidades cristianas es estar con el Señor. ¿Y cómo se está con el Señor? Contemplando su palabra, de día y de noche, leyendo y meditando su palabra. Y después, esa palabra nos debe convocar a vivir en comunidad. Y después de ello, la misión de evangelizar, dando testimonio de esa experiencia de fe. Actualmente, los cristianos conscientes sienten también por la Biblia un respeto santo. Por eso en la misa, en el momento de anunciarse la palabra de Dios, el sacerdote o diácono rezan una oración especial. Los fieles se ponen de pie y se persignan. Y una vez acaba la lectura, el sacerdote besa la escritura. En las misas solemnes se inciensa además la Biblia, es decir, la escritura. Y fijémonos entonces cómo la escritura es un elemento fundamental de la liturgia cristiana. Por eso la liturgia tiene en mucha veneración la palabra del Señor. Y por eso la reforma del Vaticano II, la Sacrosanctum Concilium, y sobre todo a partir de Pablo VI, el Papa Pablo VI pide la reforma de los libros de los sacramentos. ¿Y en qué consiste la reforma? En que cada sacramento, como el bautizo, como la penitencia, como la unción, etcétera, etcétera, deben tener un elenco de pasajes de la Sagrada Escritura para que iluminen la inteligencia de la fe de los creyentes. Pero desgraciadamente, pues eso no se aplica muchas veces, solamente se administra el sacramento, pero no se hace el eco a esa palabra del Señor que debe preparar el encuentro con Cristo en el sacramento. Entonces, ya los libros a partir del Vaticano II tienen cada libro un elenco de palabra que van a iluminar la mente de los asistentes y sobre todo de las personas que quieren acceder a los sacramentos. ¿Por qué? Porque la Iglesia ha tomado conciencia de que la palabra de Dios es fundamental. No es un apéndice, no es un añadido, es fundamento, al igual que la Eucaristía. Durante la lectura, leer las Sagradas Escrituras no corriendo, sino despacio, meditando lo que se lee. Eso es muy importante. Estamos en la era de la prisa, en la era del corre, corre, en la era, entre comillas, de la ansiedad, y no tenemos tiempo para leer, para meditar, para rumiar la palabra del Señor. Se cuenta de los antiguos, especialmente de algunos monjes que sabían leer, no todos sabían leer, pero algunos sí sabían leer, que se aprendían de memoria la palabra del Señor.
y la repetían continuamente en el corazón. Y muy seguramente Santo Tomás de Aquino se sabía pasajes enteros de la palabra del Señor, como me imagino el Evangelio de Juan, me imagino que algunos textos de Mateo, etcétera, etcétera. ¿Para decir qué? Para decir que para estos creyentes memorizar la palabra del Señor era fundamental, porque la memoria me lleva al encuentro, me lleva al recuerdo y la memoria me ayuda a recordar lo que Dios ha hecho en mi historia personal y en mi historia comunitaria. Entonces, la necesidad de aprender la palabra, ojalá que ustedes allá en su casa aprender alguna frasecita de la palabra que a usted le guste, alguna expresión, y esas expresiones es para qué? Para que usted las medite, para que usted las rumie. ¿Por qué se dice rumiar? Porque el rumiar es un verbo que tienen ciertos, entre comillas, rumiantes, camellos, las vacas, etcétera, etcétera, que rumian, es decir, que mascan y mascan y mascan el pasto o la comida. Pues esa figura, especialmente el camello, porque esos pueblos eran pueblos semitas, pueblos del desierto, y en esos desiertos habían camellos, y los camellos rumiaban y rumiaban y rumiaban la comida. Esa figura se traslada a rumiar la palabra de Dios, es decir, a repetirla en el interior, lo que significa susurrarla. ¿Para qué? Para que la palabra del Señor vaya haciendo eco en el corazón. Porque recuerden que es del corazón lo que sale lo bueno o lo malo. Entonces, si yo estoy lleno de la palabra de Dios, de las cosas de Dios, pues muy seguramente lo que sale de mi corazón es bondad. ¿Por qué? Porque estoy lleno de la fuerza de Dios. Pero si en mi corazón yo rumio basura, porquería, pues eso me va a degenerar y de mi corazón va a salir maldad, va a salir doblez, va a salir engaño, va a salir mentira, va a salir blasfemia, va a salir grosería, porque estoy lleno de basura. Y por eso entonces nosotros debemos cuidar mucho lo que leemos y lo que escuchamos, porque así como podemos estar llenos del Espíritu de Dios por leer cosas que vienen de Dios, como textos de la Escritura, y escuchar cosas que vienen de Dios, como homilías, como cursos, también yo puedo escuchar basura, como cierta música desobligante, que va introyectando en mi corazón valores que destruyan a la persona y que destruyen a la comunidad. Entonces, fijémonos cómo podemos construir la comunidad, podemos construir nuestro interior a partir de palabra de Dios, pero también podemos destruir nuestro interior y podemos destruir nuestros corazones y nuestras comunidades cuando escuchamos ciertas letras que van en contra de los valores cristianos y de los valores humanos. Es recomendable hacer la lectura a una hora fija y, si es posible, en un lugar silencioso, en la casa o en la iglesia y aún en la oficina. Apliquemos la vida biológica. Sabemos por experiencia que una persona tiene trastornos de alimentación cuando come a deshoras.
Y entonces va donde el médico y el médico le dice, señor, señora, usted tiene que comer a una hora fija porque usted tiene un horario muy desordenado y eso le está causando problemas digestivos. Esto también ocurre en la vida espiritual, sobre todo en la lectura de la palabra del Señor. Una persona que a cualquier hora lee, un día sí, un día no, mañana a las 10, pasados a las 3 de la tarde, pues es una persona que va a terminar por dejar la lectura de la palabra del Señor porque no es constante. Y aquí hay un principio, método, orden y disciplina. Eso vale para la lectura de la palabra. Hay que tener un método, orden y una disciplina, es decir, una perseverancia. Y hay que ser perseverantes en la lectura de la escritura. Padre, no siento nada. Es que no hay que sentir, porque mucha gente está supeditada al sentir. Entonces, si no sienten, pues dejan la oración, dejan la lección divina, dejan el encuentro con Dios. No hay que sentir, hay que estar, aunque entre comillas no se sienta nada. Si eres padre o madre de familia, acostúmbrate a leer diariamente a una hora oportuna con todos los tuyos. Es la mejor manera de orar en familia y de unirse con Cristo que dice, allí dos o más se reunieron en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto es muy interesante, sobre todo leer la palabra de Dios con los pequeños. Y es una manera de catequizar a los niños pequeños. Qué bueno que ustedes que tienen de pronto niños pequeños, ustedes, muchos de ustedes leen cuentos a los niños pequeños. Pues qué bueno que en la semana también lean una parábola, la parábola del buen samaritano, una parábola, la parábola del hijo pródigo, la parábola del rico Epuló, el relato de la samaritana. Qué bueno que ustedes entonces vayan introyectando a su familia, a sus niños, en la escucha de la palabra del Señor, en la palabra del Señor. Y cuando usted hace eso con el niño, con la niña, Dios mismo va fecundando ese corazoncito y va disponiendo ese corazón de ese niño y de esa niña, porque usted, ¿qué ha hecho? Lo ha ido alimentando a partir de la palabra del Señor. Entonces, por ejemplo, el niño se está durmiendo, usted lo acompaña a que se vaya a dormir y usted siempre tiene la costumbre de leerle un cuento. Pues qué bueno que de vez en cuando usted lea palabra del Señor. ¿Para qué? Para que el niño vaya captando la palabra del Señor y para que el Señor a su vez vaya tocando el corazón de estos niños. Es la manera de fortalecer las familias desde adentro. No esperemos que a los hijos y a las hijas los formen los profesores y los formen las universidades. No, los colegios y las universidades dan información, pero pocas veces forman. Al que le toca formar es a usted como padre y como madre. Y hay que formar en los valores creyentes, en los valores cristianos. Y una forma de ir formando es leyendo la palabra del Señor a los niños, a las niñas, y cuando la familia va creciendo, pues si el niño está habituado, ya el niño va a empezar a leer la palabra, de pronto va a empezar a ir a los cursos bíblicos, y que quién quita que de pronto el día de mañana sea un predicador, o sea un religioso, o sea una persona que Dios lo haya movido a la predicación. Entonces, fijémonos la importancia de educar a la familia en la fe. Entre otras cosas, esa es una obligación de la familia cristiana. Educar en la fe, educar en el amor a Dios.
educar en el conocimiento de las cosas de Dios. Hay quien propone para rumiar lo que se lee, copiar frases y textos. Nos hacemos poco a poco de una buena selección de textos y habrá la ventaja de que los aprenderemos de memoria. Esto es muy importante. Escoger algunos textos, algunas frases, copiarlas y tenerlas como en un banco de memoria. ¿Para qué? Para que usted se sirva de ellos en ciertos momentos de la vida, en los momentos de alegría, en los momentos de tristeza, en los momentos de desazón, en los momentos de penuria económica, en los momentos de enfermedad, en los momentos de bendición, para que yo ore con la palabra y me apoye en la palabra. Leer las escrituras con espíritu de humildad. La humildad tiene tres dimensiones, hermanos. Hacia Dios, hacia los hombres y hacia uno mismo. ¿Qué significa ser humilde con Dios? Significa reconocerlo como el Señor. Y aquí vemos el gesto de los Reyes Magos cuando entran en Mateo capítulo 2, versículos 9, 10 y 11, entran y ven a María con el niño. Pero cuando entran, se arrodillan, es decir, reconocen la majestad de Jesús y reconocen en él que es Dios. Es decir, que el primer grado es reconocer al Señor como el Señor. Hacer la profesión de fe. ¿Qué es la experiencia de quién? De Pablo. Ya no soy yo el que habita en mí, sino es Cristo Jesús. Pablo cuando dice eso hace un reconocimiento a la majestad de Jesús, lo reconoce como el Señor, es decir, como el Kyrios. Luego, el primer rasgo de humildad es frente a Dios, reconocerlo como el Señor. Y porque lo reconocemos como el Señor, debemos tener unas actitudes fundamentales que decimos en el himno de gloria cada domingo. Darle gracias, alabarlo, bendecirlo, adorarlo y darle gloria. Y esas 5 actitudes no solamente son para el domingo, es para que esas 5 actitudes me acompañen a lo largo del día, a lo largo de la semana, a lo largo del año y a lo largo de la vida. ¿En qué sentido? En que nosotros, por el hecho de ser templos del Espíritu Santo, debemos siempre dar gracias a Dios por todo. Esa debe ser una actitud que debe estar desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Dar gracias. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por este día. Darle gracias continuamente en el interior. Alabarlo. Porque en Apocalipsis 5 se nos dice que los ángeles están en adoración y alabanza. Y recuerden que el papel del ángel es estar con Dios en alabanza y adoración y es acompañar a los hombres. Pues bien, ese también va a ser nuestro papel cuando estemos en la presencia del Señor. Al igual que los ángeles, vamos a estar en una continua alabanza, en una continua adoración. Por eso entonces nuestro corazón debe ser un corazón de ¿qué? De alabanza. Y los salmos nos muestran cómo el hombre de Dios siempre tiene en su boca una alabanza y una bendición. Tercero, bendecir a Dios. ¿Por qué? Porque nada se mueve sin la voluntad de Dios y todo es gracia.
que es la experiencia de Santa Teresita del Niño Jesús. Todo es gracia, porque estamos en las manos ¿de quién? De Dios. Por lo tanto, bendito sea Dios. Adorar al Señor es reconocerlo como el Señor y darle gloria. Ahora bien, si somos templos del Espíritu Santo, pues nuestra actitud debe ser esa. Y recordemos que la oración debe ser continua. La oración no es un momento, la oración es un estado de continuidad en el hombre. Por lo tanto, entonces, la mejor manera de mantener en la presencia del Señor es que en mi interior, en mi corazón, yo siempre dé gracias, yo siempre alabe, yo siempre bendiga, yo siempre adore y yo siempre dé gloria, independiente de todos los acontecimientos. Es decir, la alabanza, la acción de gracias no debe estar supeditada al momento o a la circunstancia, porque es que yo como creyente debo alabar a Dios por todo, que fue lo que le pasó al mendigo con el cual se encontró Taulero, perdón, Susó, dominico de la escuela ranana del siglo XIV. Señor, muéstrame qué tengo que hacer. Y el Señor le dijo, ve a tal parte, que allí se encontró con el pordiosero. Y entonces el maestro le preguntó, ¿cómo estás? Y el pordiosero, muy bien. ¿Cómo te ha ido en la vida? Muy bien. Y el maestro pensó para sus adentros, ¿cómo así que este tipo harapiento, que se ve que tiene hambre, tiene esa respuesta? Y entonces lo interpela el maestro al mendigo, ¿por qué me hablas así? Y el mendigo le dice, porque yo alabo a Dios por todo. Alabo a Dios por el día. Alabo a Dios por el viento. Alabo a Dios cuando me mojo. Alabo a Dios cuando estoy enfermo. Alabo a Dios cuando puedo comer. Alabo a Dios en todas las circunstancias de la vida. ¿Cuál fue la enseñanza? Alabar al Señor. Y por eso hay un libro que se llama Nacidos para alabar. Y ese libro lo hace un dominico español. En este momento se me fue el nombre. Él es un biblista y analiza la categoría, una de las categorías de Israel. Y esa categoría es la alabanza. Y va a decir este teólogo exégeta que una de las características que diferencian al pueblo de Israel con los otros pueblos es que el pueblo de Israel siempre alababa a Dios. De ahí el título del libro, Nacidos para alabar. ¿Por qué? Porque el hombre de Dios, su trabajo es la alabanza. Pues bien, eso es para la vida, hermanos. Alabe a Dios. Porque el que alaba a Dios está lleno del Espíritu Santo. Es más, la manera de acrecentar la acción del Espíritu Santo en el corazón es continuamente estar en alabanza, estar en bendición, estar en adoración, estar en acción de gracias. Padre, pero ¿a dónde hago eso? En su corazón, en su interior, en el silencio. Recuerden el Evangelio. Cuando vayas a orar, entra a tu interior. Es decir, entra al corazón. Y usted entonces, en medio de la multitud, en medio de la muchedumbre, en medio de los ajetreos de la vida, usted en el silencio puede estar en una continua alabanza y adoración. Esa es la experiencia nada menos y nada más de Sor Isabel de la Trinidad Carmelita, que siempre estaba en alabanza y en adoración. Pero eso no es solamente para una monja, es para todos los creyentes. ¿Por qué? Porque el Lumen Gentium nos dice claramente que todos estamos invitados a la santidad. ¿Y qué es la santidad? Estar con el Señor. ¿Cómo estar con el Señor? En una actitud de alabanza, en una actitud de bendición. Fíjate cuando el Señor Jesús le dice al Padre, gracias Padre,
porque has dado a conocer esos misterios a la gente sencilla. Fíjate que Jesús lo primero que hace es dar gracias, es reconocer, es alabar. Ahora, si yo alabo, si yo reconozco al Señor, yo ejerzo la humildad, porque en el fondo, con esa actitud estoy diciendo que Dios es el Señor que está por encima de mí. El segundo rasgo de la humildad, que está en relación con el otro. El otro es mi hermano. Y como es mi hermano, yo lo debo respetar y yo lo debo venerar. Y por lo tanto, yo no debo entrar en el santuario del otro. Es decir, yo no lo puedo juzgar porque no conozco su corazón. Y aunque de pronto pecara, yo no puedo condenarlo porque no soy Dios. Entonces, ser humilde con el otro significa respetar la dignidad del otro y también, obviamente, realizar la corrección fraterna, que significa acercarse al otro y decirle que hay que cambiar ciertas actitudes que tiene. Y la humildad frente a uno significa, primero, reconocer las gracias que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Porque todos nosotros tenemos un don, un carisma. ¿Y qué son los dones y los carismas? Son regalos que Dios nos da para que nosotros los coloquemos al servicio de la comunidad. Es decir, para edificar a la comunidad. Y cada uno de nosotros tiene un don. Yo tengo el don de la palabra en este caso. ¿Qué estoy haciendo? Colocando mi palabra al servicio de la edificación de la comunidad. Pero así como yo tengo el don de la palabra, usted tiene el don, otro don, que debe colocar al servicio de la comunidad. Debe colocar al servicio de la comunidad. ¿Para qué? Para edificar al pueblo de Dios. Pero también nosotros tenemos la experiencia del pecado, la experiencia de la limitación. Y en esa medida entonces debemos pedir perdón y ayuda a Dios por medio de la comunidad. Y así ejerceremos la virtud de la humildad. Ahora bien, esta humildad de la cual hemos hablado es fundamental para leer la palabra de Dios, porque la humildad implica reconocer a Dios como Dios. Cuando acudimos a sus páginas, en el plan científico, histórico, cultural, Dios no se manifiesta porque no hay diálogo con Él. En cambio, cuando nos acercamos a ellas con disposición sencilla, como el discípulo ante el Maestro, el Señor nos va revelando el gran amor con que nos ama. Efesios 2:4. Y fíjate la sentencia que yo les estaba diciendo. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y prudentes y se las has dado a conocer a los sencillos. Fíjate cómo empieza Dios Jesús, alabando, reconociendo al Padre. ¿Cómo lo reconoce? A través de la alabanza. Pero dice del Padre que es el Señor de qué? De todo. Es decir, del cielo y de la tierra. ¿Y por qué lo alaba? ¿Por qué le da gracias? ¿Por qué lo bendice? Porque Dios ha revelado esto a los pequeños, es decir, a los sencillos. Y si no, hermanos, tengan en cuenta quienes han sido llamados, pues no hay entre ustedes muchos sabios según los criterios del mundo, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Mi orgullo despreciaba la sencillez de la escritura y mi inteligencia no penetraba su sentido. Cuando más pequeño se haga uno, mejor las penetrará. Pero a mí me repugnaba hacerme pequeño y la infatuación de mi vanidad me agrandaba a mis propios ojos. San Agustín, Confesiones. Fíjate cómo San Agustín tiene esa experiencia. ¿Por qué no comprendía la escritura? Porque era arrogante, porque estaba lleno de sí, pero se hizo pequeño y al hacerse pequeño
comprendió la palabra del Señor. Fíjate dónde está el Evangelio, donde dice el Evangelio esto. Yo tengo que disminuir para que Él crezca. Esa debe ser la actitud de nosotros. Disminuir para que el Señor habite en mi corazón. Leer la Biblia con espíritu de fe, importante. La fe tiene unas características. La fe implica tres cosas: confianza, escucha y obediencia y abandono. Vamos por la primera. ¿Qué es la fe? Es confiar, es apoyarse en Dios. Bendito aquel que ha colocado la confianza en el Señor. Maldito aquel que ha colocado la confianza en las fuerzas de su carne. Entonces, la fe implica colocar el apoyo en Dios, que es roca firme. Pero la confianza, en primer lugar, exige escuchar, que es la actitud del creyente, que es el verbo de la revelación. Escucha, Israel, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu espíritu. Es decir, que hay que escuchar para después que obedecer, es decir, para cumplir la palabra. Y tercero, abandonarse en las manos del Señor. Entonces, la fe implica abandono en las manos del Señor. Y aquí hay un santo que me encanta, Carlos de Foucault. Padre, en tus manos me pongo. Haz de mí lo que quieras y por todo lo que hagas de mí, yo te doy gracias. Esa debe ser la actitud. Al igual que María, he aquí la esclava del Señor. El abandono supone la vivencia de la fe. En otras palabras, el abandono es efecto de la fe. Por eso un hombre de fe, una mujer de fe, se abandona en las manos del Señor y lee su historia desde la fe. ¿Y qué significa leer la historia desde la fe? Significa ver cómo la acción de Dios recorre su historia personal y su historia comunitaria. Leer la Biblia con espíritu de oración, es decir, con el deseo de orar. La Biblia hay que leerla de rodillas, decía un autor. En realidad hay muchísimos pasajes que se prestan para rezar y meditar. Es decir, debemos cultivar el deseo de la oración. Pero cultivar el deseo de la oración en este contexto implica también el deseo de leer la palabra de Dios para en primer lugar escuchar qué nos dice el Señor y en segundo lugar orar. Para rezar, leer la Biblia es rezar. Oiga, leer la Biblia es rezar. Reverenciarla es adorar la grandeza divina. Familiarizarse con ella es entrar en diálogo frecuente con Dios y empezar a gozar de Él. En los Salmos, Esther, Tobías, Judí, Jeremías en general, en casi todos los libros hay plegarias que se prestan por muchísimo para la oración personal y comunitaria. El padre Ignacio Larrañaga, de feliz memoria, tiene una pedagogía para meditar la palabra del Señor. Qué bueno que ustedes de pronto consigan ese librito. De pronto eso puede estar por YouTube o por internet. Y él da unos pasos para leer la palabra de Dios. Y hay una modalidad que se llama la lectura rezada. Y otra es la lectura meditada. La lectura rezada significa leer con atención y fervor. La lectura meditada significa sacar aquellas frasecitas que a usted le guste y repetirlas y repetirlas y repetirlas en su corazón para después saborearlas
en su interior a manera de oración. Para meditar, la Biblia nos ofrece muchos temas de meditación reposada. Tan cierto es esto que abundan los libros que tratan de comentar frases y pasajes bíblicos al respecto. Así sus enseñanzas penetran más eficazmente en el corazón del hombre. Leemos en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Miren lo que nos dice Hebreos. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, hasta lo más profundo del ser, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Leer la Biblia con inteligencia. Nuestra fe debe ser una fe racional. Por lo mismo, nuestra inteligencia debe ponerse al servicio de la fe, con el objeto de penetrar lo mejor que se pueda en el contenido de los textos. Por eso nunca se insistirá bastante sobre la necesidad que tiene el cristiano de una preparación o iniciación bíblica. Es decir que también para leer la Biblia de una manera inteligente debemos apelar al conocimiento histórico de las circunstancias como el libro nació, a la parte literaria, al sentido teológico y sobre todo a la actualización, que es lo que vamos a ir viendo durante el curso. Métodos de lectura, lectura personal. Para una persona poco conocedora de la Biblia, recomendamos seguir este orden. Por ser Cristo el fin y el centro de la Biblia, se comienza por los evangelios, procurando que la lectura de sus 4 libros sea reposada, atenta. Será el mejor medio de conocer a Jesucristo. Un buen comentario de 4 evangelios y una sinopsis nos ayudarán extraordinariamente. Yo les voy a mandar para dentro de 8 días el comentario a la liturgia, es decir, a los textos de la Escritura, para que ustedes la tengan y puedan hacer esto que está diciendo aquí el tratadista. Fíjense lo que nos está diciendo, que es muy importante. Se debe comenzar, pues uno puede comenzar por cualquier parte, pero la lógica dice que pues es mejor comenzar por los evangelios, porque es la manera de conocer a Cristo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, todos los días del año, es decir, el año litúrgico, se lee el evangelio, se leen los evangelios. Entonces, la importancia de que usted lea el evangelio todos los días. Lea el evangelio. Y a la mano tener un buen comentario. Yo les voy a mandar un buen comentario para que ustedes se apoyen, los que quieran. Esto no es obligación, pero es como una especie de ayuda. Después se puede pasar a los Hechos de los Apóstoles. Sus relatos contienen provechosas enseñanzas para la vida cotidiana cristiana de hoy. Las epístolas de San Pablo, estas cartas paulinas tienen un grandísimo valor porque son el mejor complemento y comentario del Evangelio en su doctrina y en su aplicación. Las epístolas católicas puede comenzarse por Santiago, que es el más fácil de entender. El Apocalipsis da fin al Nuevo Testamento. Entonces, en el fondo, ¿qué nos están diciendo? Empiece por el Nuevo Testamento. Y por el Nuevo Testamento empiece por ¿quién? Empiece por los evangelios, después pase por los hechos, suba a las cartas de Pablo, lea las cartas católicas y lea el Apocalipsis. Pero lo primero es leer los 4 evangelios de una manera reposada, de una manera continua, de una manera constante. Y hoy hay muchos medios. Ustedes saben que hay muchos sacerdotes, muchos religiosos que todos los días leen el evangelio del día y explican el evangelio del día. Por los profetas puede comenzarse a leer el Antiguo Testamento, ya que numerosos pasajes del Nuevo Testamento nos remitirán de manera particular a ellos. Entonces, está dando como una orientación. ¿Cómo empezar por el Antiguo Testamento? Empiece por ¿dónde? Por los profetas. Leyendo los profetas desearemos conocer las circunstancias en que ellos vivieron y obraron impulsados por la acción del Espíritu de Dios. Estas circunstancias están escritas también en algunos libros históricos como en Samuel y Reyes. Es decir,
Los libros históricos nos van a dar el contexto del pueblo de Israel. El Nuevo Testamento, los profetas y los libros históricos nos llevan a estudiar también pasajes de la antigua alianza y las primeras promesas, o sea, los relatos de los patriarcas y las primeras leyes de Israel que se contienen en los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. La lectura de los libros sapienciales, que por otra parte tanta seguridad contienen, nos será de gran utilidad para conocer mejor la mentalidad de los judíos contemporáneos de Jesús. Después de haber leído por este orden la Biblia entera, el lector estará preparado para una segunda lectura que podría ser desde el principio hasta el fin. Es decir, después de haberla leído por la primera parte, ya usted puede empezar ya desde el Génesis y leerla hasta terminar toda la escritura. Pero aquí lo que se trata no es de correr. Aquí lo que se trata es de leer continuamente, pero ir meditando e ir orando poco a poco. Lectura en grupo. Si nos concretamos solo a leer la Biblia personalmente, corremos el riesgo de quedarnos con una reflexión e interpretación muy parcial de la misma. Por eso sugerimos, dentro de lo posible, la lectura en grupo. Esa será más completa y a la vez más iluminadora, ya que los demás integrantes del grupo nos enriquecerán con sus aportaciones. En esta clase de lectura señalaremos los siguientes metodologías. El grupo debe ser pequeño a fin de que haya más participación. Uno de los miembros coordina las aportaciones o reflexiones que se vayan haciendo. Esto se puede aplicar en familias, se puede aplicar con los vecinos de la cuadra, se puede aplicar con los miembros de un grupo de la parroquia que se reúnan cada 8 días a leer la palabra, a meditar la palabra, a complementar la palabra con cada aporte, que es lo que se llama escrutar la palabra de Dios a lo largo de la semana para en un día determinado llegar a que cada uno exponga la palabra y sobre todo diga qué le dijo la palabra a él o a ella. El grupo está formado por principiantes. Es bueno por método seguir algunos pasos que ayuden a adentrarse poco a poco en la reflexión bíblica. Llegará un momento en que no serán necesarios tales pasos, ya que las personas del grupo lograrán tener más experiencia al respecto y podrán con mayor facilidad reflexionar la palabra de Dios. El esquema de los pasos para la lectura en grupo de un texto narrativo puede ser el siguiente. Oración. Fíjate cómo la oración es clave siempre. Siempre que vayas a leer la palabra de Dios, ore, ore, ore. Llame al Espíritu Santo. Invoque al Espíritu Santo, ¿para qué? Para que Él ilumine. Lectura del texto a nivel de grupo. Lectura del texto en forma personal. Narrar con nuestras palabras lo leído. Señalar los personajes que intervienen y sus actitudes. Enunciar los temas o ideas dominantes de lectura. Aplicar a nuestra vida el mensaje que hemos descubierto. Compromisos a nivel personal de grupo y oración final. Este método, hermanos, los que me están escuchando, se puede prestar mucho para las catequesis. Y yo siempre he sostenido esta tesis. No hay que enseñar de entrada doctrinas o cosas para memorizar. Eso viene después. Lo primero es mostrar la narrativa bíblica. Es decir, cómo Dios se ha revelado en la historia de la salvación, a través de los hechos, a través de las historias, a través de las palabras. Entonces, los niños de primera comunión, lo primero que hay que hacer es mostrarles la escritura y que ellos con sus propias palabras vayan comprendiendo las narrativas. Obviamente nosotros vamos a ayudar. Y en segundo momento, ya si viene la doctrina. Pero, ¿qué hacemos muchas veces nosotros? Primero la doctrina y después la palabra, si es que queda tiempo. No, primero es la palabra. ¿Por qué? Porque la escritura, como lo decíamos al principio, es el alma de la teología. Entonces, lo primero que hay que enseñar es a leer la palabra,
bajo estos métodos. Que los niños escuchen la palabra de Dios, que los niños dibujen la palabra de Dios, que los niños repliquen la palabra de Dios por medio de talleres, por medio de dibujos, por medio de obras de teatro. ¿Para qué? Para que ellos se vayan impregnando del espíritu de la palabra. Ahora bien, después si viene que la doctrina, es decir, ¿qué se desprende de esa narrativa? Que sería lo mejor. Lectura litúrgica, que es la que celebramos en las Eucaristías y en los sacramentos. La Iglesia ha querido a partir del Concilio Vaticano II que en las celebraciones sagradas haya lecturas de Sagrada Escritura más abundantes, más variadas y más apropiadas. Fue por eso que hace algunos años se renovó el leccionario que contiene la lectura de las misas, logrando así una mejor selección de textos bíblicos. Los leccionarios, ojo con esto, es donde están contenidas las lecturas del año litúrgico. Basándose en esta reforma litúrgica, se tiene la posibilidad de conocer globalmente la Sagrada Escritura a través de los pasajes bíblicos que se leen en cada celebración eucarística. Aconsejamos, pues, en este tipo de lectura lo siguiente. Quienes asistan a misa durante la semana podrán tener en 2 años una visión general de toda la Biblia. Para ello es bueno ir leyendo paralelamente en casa los textos bíblicos correspondientes a cada día. Esto es muy importante y eso hoy es muy fácil. ¿Por qué? Porque uno tiene acceso todos los días a la liturgia del día. Las personas que están en Fray Luis de Granada, en el grupo Fray Luis de Granada, yo todos los días les mando la lectura o las lecturas del día siguiente. Por decir, esta noche mandaré las de mañana y mañana a primera hora, hora Colombia, 5:30, 6 de la mañana, vuelvo a mandar las lecturas de ese día. Entonces, hoy no nos podemos quejar. Padre, es que no tengo tiempo. Padre, es que no tengo plata para comprar el libro donde vienen las lecturas. No, es que hoy esto está en internet. Y yo por lo menos trato de hacer un servicio de mandar eso para que ustedes lean, mediten, oren y contemplen la palabra del Señor. Entonces, hoy no tenemos disculpas porque todo esto está en los medios. Entonces, fíjate lo que nos dice, que qué bueno que cada uno en su casa vaya leyendo los textos bíblicos correspondientes a cada día. Entonces, todos los días, antes de ir a trabajar, por ejemplo, coja unos minuticos, lea la primera lectura, lea el Salmo, lea el Evangelio. Todos los días. Y eso te va a alimentar mucho espiritualmente. Quienes asistan los domingos lograrán una visión sintética de la escritura en 3 años. Se requiere también leer en casa los pasajes bíblicos propios de cada domingo. Aquí yo tengo una pedagogía particular que puede servir. Por ejemplo, durante la semana, es decir, mañana vamos a celebrar la misa dominical, ¿cierto? El lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, vamos a preparar, ¿qué? El Evangelio del domingo. ¿Cómo lo vamos a preparar? Leyéndolo todos los días. Es decir, usted los va a leer durante 6 días consecutivos el Evangelio del día del domingo. ¿Para qué? Para que ese Evangelio del domingo, de tanto leerlo, se vaya quedando en el corazón. Segundo, si usted tiene un comentario, ayúdese con ese comentario. O si usted tiene una Biblia, ayúdese con los comentarios de la Biblia a ese Evangelio. Yo por eso les decía, la Biblia del Peregrino, a mí personalmente me gusta mucho porque los comentarios pastorales son muy, muy buenos y sencillos de entender. La de Luis Alonso Cheque. Entonces usted lee el Evangelio y lee el comentario. Y si usted todos los días lee ese Evangelio el domingo, cuando llegue a la Eucaristía del domingo, pues usted va a estar empapada o empapado del Evangelio del domingo y usted va a sacar mucho más provecho ¿a qué? A la homilía. Porque la homilía del Padre, obviamente si está bien preparada, va a ayudar
a complementar lo que usted ha venido asimilando durante la semana. Entonces, fijémonos la importancia de todo esto que hemos dicho. Bueno, ya vamos a pasar al otro capítulo de hoy, que es la lección divina. Como ven, todavía estamos en los preliminares. Ya la otra semana empezaremos ya más formalmente a estudiar los géneros literarios, los libros sagrados, cómo se construyeron, cuál es la teología, cuál es su historia. Pero hoy estamos dando elementos que nos ayuden a enamorarnos de la palabra de Dios y que nosotros la llevemos a la vida práctica. Y vamos a pasar a un punto que me encanta. Les mandé para esta semana un video para que ustedes la vean. Es una señora de Venezuela que habla de la lección divina. Me parece que es un video acertado. Y fuera de eso, mandé también unos apoyos de lectura y mandé unos documentos para que ustedes lean de la iglesia sobre lo que vamos a decir. La lección divina. Felipe fue corriendo y al oír que leía al profeta Isaías le dijo, ¿entiendes lo que estás leyendo? Él respondió, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Hechos 8, 30, 31. Durante 20 siglos, la iglesia ha ido aprendiendo a leer la Biblia para profundizar en el misterio de Cristo y para descubrir la voluntad de Dios en cada época de la historia. En este largo aprendizaje fue madurando una forma de lectura que con el tiempo recibirá el hermoso nombre de lección divina, una expresión latina que significa lectura de Dios. Entonces, ¿qué es la lección divina? Es la lectura de Dios. Es la lectura del actuar de Dios en la historia. Esta forma de leer la Biblia responde a las exhortaciones que el Concilio Vaticano II dirige a todos los fieles. En efecto, el Concilio Vaticano II, siempre que habla de las fuentes que alimentan la vida cristiana, remite a la lectura de la palabra de Dios. En el documento sobre la Divina Revelación, leemos. El Santo Sínodo recomienda insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de las Sagradas Escrituras para que adquieran el sublime conocimiento de Jesucristo. Filipenses 3:8. Pues desconocer la escritura es desconocer a Cristo, número 25. Desmenucemos esa frasecita. El Santo Sínodo, es decir, todos los obispos en reunión. No es un obispo, es todos los obispos reunidos bajo la presidencia del Papa. ¿Qué dicen? Recomienda. Y fíjate lo que viene. Insistentemente, es decir, no recomendó una vez, sino sigue recomendando a todos los fieles la lectura asidua. Es decir, la lectura debe ser asidua, debe ser constante, debe ser todos los días. ¿Por qué? Porque así como nos alimentamos fisiológicamente, desayuno, almuerzo y comida, pues así también nos debemos alimentar de la palabra del Señor. Recuerde lo que Jesús le dice al demonio. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Qué significa esto? Que el alimento espiritual por antonomasia es la palabra de Dios. Por eso entonces la iglesia a través de sus obispos nos recomiendan que asiduamente leamos la palabra. ¿Para qué? Para adquirir el conocimiento de Jesucristo. Entonces, una manera de conocer a Jesucristo es a través de qué? De la lectura de la palabra. Y dice, pues desconocer la escritura es desconocer a Cristo. Hay mucha gente que comulga, pero no conoce a Cristo, porque nunca lee la palabra. Ese es el problema de nuestra iglesia católica. Nos hemos quedado mucho en el sacramentalismo sin palabra de Dios. ¿Qué es la lección divina? La lección divina, más que un método de lectura, es una forma de entrar en diálogo con la palabra de Dios. El encuentro entre las personas supone una tregua mutua, un profundo diálogo existencial
que se fundamenta en la acogida y en el amor. Del mismo modo, el encuentro con la palabra de Dios no es pleno si no tiene lugar en ese clima de entrega mutua, pues cuando nos acercamos a la Biblia, no nos acercamos a unas palabras vacías, sino a aquel que nos habla a través de su palabra. Entonces, ¿qué es la lección divina? Es un diálogo. ¿Con quién? Con Dios. Con Dios. Donde nos debemos dejar interpelar por quién? Por Dios. ¿A través de qué? De la palabra. Entonces, cuando yo leo la palabra, es Dios el que me está también hablando a mí en mi corazón, a través de las palabras, a través de las expresiones, a través de los personajes, a través de los verbos. Por eso cuando usted lee la palabra de Dios, usted debe fijarse mucho en los verbos. ¿Por qué? Porque el verbo implica una acción. Y esa acción, en el fondo, es para mí. Es lo que también yo tengo que hacer en la vida. Por ejemplo, y el Señor sintió compasión. ¿Qué significa? Que yo también debo sentir compasión. ¿Por qué? Porque si Cristo lo sintió, yo también lo debo sentir. Porque ¿qué es el seguimiento de Cristo? Es recrear las actitudes fundamentales de Jesús. Ese es el seguimiento. Entonces, la iglesia nos habla y la teología nos habla del seguimiento de Jesús. ¿Pero qué es el seguimiento? Es recrear las actitudes fundamentales de Jesús. ¿En quién? En nuestra vida, en nuestra historia. ¿Qué significa? Que si Jesús sintió compasión, yo también debo sentir compasión. Que si Jesús se sensibilizó frente al herido, frente al pecador, la mujer adúltera, yo también debo ser sensible frente al pecado, al pecador, y comprender al pecador, pero decirle al pecador que el pecado está mal. Cuando nos relacionamos con otra persona, el que se dé un auténtico encuentro depende en buena parte del convencimiento de que es posible la comunicación, y no solo de que es posible, sino bueno para cada uno de nosotros. Con la Biblia sucede algo muy parecido. El éxito de su lectura depende en gran medida de que estemos convencidos de dos cosas importantes. En primer lugar, de que a través de toda la Biblia nos está hablando Dios, y por tanto de que las palabras humanas de la Escritura son palabra de Dios, que nos permiten conocer su voluntad y su corazón. Es decir, en toda la Biblia está hablando Dios. Pero además es necesario descubrir que estas palabras se dirigen a nosotros de una manera puntual. Hablan de nosotros, de nuestros anhelos y esperanzas, de nuestros fracasos y desilusiones. La Biblia nos ayuda a interpretar lo que nos sucede y a entenderlo. Es como el mapa que nos ayuda a reconocer el paraje por el que caminamos. Entonces, ¿qué es la escritura? Es la radiografía de la existencia humana, porque en la escritura se revelan todas las situaciones del hombre, situaciones de pecado, situaciones de fidelidad, situaciones de infidelidad, situaciones de enfermedad, todo está allí de una manera revelada. Pero lo mejor es que no solamente se revelan las situaciones de la Biblia y del hombre, sino que nos dan los criterios y las pistas y las orientaciones para nosotros saber enfrentar nuestras realidades, como pueden ser realidades de enfermedad, realidades de abandono, realidades de infortunio, también realidades de alegría, realidades de júbilo. ¿Cuál debe ser mi actitud frente a? Y entonces la palabra me da esos criterios de vida. El itinerario que ha de seguir. Guigo, que es un monje, Cartujo, que vivió en el siglo XII, se imaginaba el itinerario de la lección divina como una escalera de 4 peldaños. El primer peldaño es la lectura, el segundo la meditación, el tercero la oración y el cuarto la contemplación. Esta escalera es la que une la tierra con el cielo. Él mismo describe así estos 4 momentos. La lectura es el estudio asiduo de la escritura hecho
con espíritu atento. Entonces, cuando vas a leer, vas a concentrarte en el texto de una manera atenta, pero también de una manera llena de fe y llena de esperanza. ¿Por qué? Porque sabemos que el que nos está hablando ahí es Dios. Entonces, lo primero es leer. Y ojalá no leer a la carrera. Por eso se decía que hay unas disposiciones. Leer reposadamente. Ojalá varias veces el texto, porque cada vez que uno lee y relee el texto, van quedando resonancias en el corazón. Segundo, la meditación es una actitud diligente, actividad de la mente que busca el conocimiento de las verdades ocultas. Pero esa meditación implica la rumiación. Es decir, cuando uno lee, siempre quedan frases que a uno le llaman la atención. Esas frases que a uno le llaman la atención, ¿qué tiene que hacer? Rumiarlas en el corazón, degustarlas, saborearlas. Y cuando usted las empieza a saborear, usted entonces va comprendiendo el significado de esa frase para su vida personal. La oración es un impulso fervoroso del corazón hacia Dios para alejar el mal y alcanzar el bien. Cuando yo estoy lleno de palabra de Dios, por eso me debo llenar, debo estar lleno. ¿Y qué hace la meditación? Me llena, quedo lleno. ¿Y qué es la oración? Es sacar esa llenura a través de la oración. Es descargar todas esas resonancias que Dios ha dejado en mi corazón en forma de oración. La contemplación es una elevación de la mente sobre sí misma hacia Dios que saborea las alegrías de la eterna dulzura. La lectura busca la dulzura de la vida bienaventurada. La meditación la encuentra, la oración la pide y la contemplación la saborea. Puede decirse que la lectura lleva el alimento a la boca. La meditación lo mastica y lo tritura. La oración lo degusta y la contemplación es la dulzura que da alegría y recrea. La lectura es un ejercicio de dos sentidos externos. La meditación es un ejercicio de la inteligencia. La oración es un deseo y la contemplación sobrepasa los sentidos. Fíjate, vamos a ir a este último frasecita porque hay resonancias importantes. La lectura es un ejercicio de los sentidos externos. Es decir, yo me voy impregnando de la palabra a través de mis sentidos. La palabra de Dios va iluminando mis sentidos. La meditación es un ejercicio de inteligencia. Es tratar de memorizar, tratar de rumiar, tratar de comprender esa palabra. La oración es el deseo, recuerden el deseo, lo que nos va a decir San Agustín, el deseo de Dios. Y la contemplación, pues, sobrepasa los sentidos. Lectura. Es el punto de partida y debe hacerse con atención y respeto. Consiste en leer y releer el texto, identificando a los personajes y la acción y preguntándose por el contexto y los destinatarios. Hay que tener en cuenta los siguientes factores históricos: en qué época se sitúa la acción, cuál era la situación de los destinatarios; literarios, qué recursos literarios utiliza el autor, se trata de un relato, un poema, un código. Cuando hablamos de literatarios, estamos apelando a qué? A los géneros literarios, que los vamos a ver más adelante. Teológicos, ¿qué experiencia de fe transmite? Es decir, ¿cuál es el sentido? ¿Qué nos dice acerca de Dios, del mundo, de la historia, de nosotros mismos? Entonces, cuando leemos, hay tres sentidos: el histórico, el literario y el teológico. Es muy importante acercarse al texto sin prejuicios y sin proyectar nuestra subjetividad. La pregunta que debemos hacernos en la primera etapa del itinerario es esta: ¿qué es lo que decía el texto en su contexto? Es decir, ¿qué dice el texto? No es qué digo yo, eso es un segundo momento. ¿Qué dice el texto? Meditación. La meditación consiste en rumiar el texto, es decir, repetir el texto, hasta descubrir el mensaje que encierra para nosotros hoy.
En la meditación se entabla un diálogo entre lo que Dios nos dice en su palabra y nuestra vida. De este modo, el mensaje del texto cobra actualidad y se convierte en un mensaje para mí, nosotros. La meditación supone un esfuerzo de reflexión que pone en acción nuestra inteligencia. La pregunta no es ya qué decía el texto en su contexto, sino qué me dice el texto a mí. Es decir, qué me dice a mí en la situación particular. Tercero, oración. La lectura y meditación del texto nos conducen a la oración. Con ella se inicia la segunda parte del diálogo. Hasta ahora hemos intentado escuchar a Dios que nos habla en su palabra, pero esta escucha nos mueve a dirigirnos a aquel cuya palabra hemos escuchado. En la oración entran en juego el corazón y los sentimientos. Es una respuesta profundamente nuestra, que se expresa en la súplica, las alabanzas, la acción de gracias, el reproche. La pregunta aquí es, ¿qué es lo que el texto me hace decir a Dios? Entonces, supongamos que usted quedó maravillada con un texto. Le llegó a su corazón. ¿Cómo va a ser su oración? Pues una oración de alabanza, una acción de gracias, porque usted quedó llena, usted quedó lleno de esa palabra. Y entonces, ¿usted cómo va a orar? Alabando, contemplación. Es la culminación de todo el camino. En ella se trasciende la multiplicidad de sentimientos y reflexiones y la atención que se concentra en el misterio de Jesús, el Hijo de Dios. Un misterio del cual hablan todas las páginas de la Escritura, especialmente el Nuevo Testamento. Este encuentro profundo proporciona una nueva mirada sobre Dios, sobre el hombre y el mundo, y revela cuál es el designio y la voluntad de Dios. La contemplación no supone en modo alguno una evasión de la realidad, sino una penetración en lo más profundo de la historia y del designio salvador de Dios que lleva al compromiso y a la acción para ser presente en el mundo dicho designio salvador. Las actitudes que requiere. La lección divina requiere unas disposiciones interiores, sin las cuales el itinerario que acabamos de describir quedaría vacío. Dichas actitudes pueden resumirse en estas tres. Primero, escucha. Recuerden la palabra, escucha Israel. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu espíritu y con todo tu ser. Es necesario acercarse a la palabra de Dios con reverencia y en actitud de escucha. Hay un pasaje en la Biblia que ilustra bien lo que supone esta actitud de escucha. Pastoreando los rebaños del suegro Jetro, Moisés llegó a Oré, la montaña de Dios, y allí se le manifestó el ángel del Señor bajo la apariencia de una llama que ardía en medio de una zarza. Al fijarse vio que la zarza estaba ardiendo, pero no se consumía. Cuando quiso acercarse para ver esta maravilla, más de cerca oyó una voz que le decía, Moisés, no te acerques, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es sagrado. Éxodo 3:6. La palabra de Dios es para nosotros como la zarza, un misterio atrayente, pero nos acercamos a ella, pero no nos acercamos a ella descuidadamente, sin advertir que estamos pisando un terreno sagrado en el que se encuentra Dios mismo. Es entonces cuando escuchamos una voz que nos invita a descalzarnos de todo aquello que nos impide escuchar esta palabra que Dios nos dirige, los ruidos, las prisas, las preocupaciones, y que nos impide, por tanto, convertirnos en discípulos de la palabra. Entonces, nos tenemos que descalzar. ¿De qué? De ruidos, de prisas, de preocupaciones. Recuerden el Evangelio de la semilla. Y una semilla cayó en el pedregal, y la otra cayó en las zarzas, y la otra cayó en tierra buena. El que cayó en tierra buena no estaba preocupado por las cosas de la vida, no estaba lleno de carreras y de prisas, sino que tenía tiempo para Dios. Y por eso dio 100%. Entonces lo mismo, si queremos que la palabra de Dios verdaderamente transforme nuestro corazón, debemos descalzarnos de los ruidos,
de las prisas, de la ansiedad. Debemos tener tiempo y debemos sacar tiempo, no minuticos, sino tiempo. Entonces, esa es una recomendación clave. Compromiso de vida. Uno de los mayores obstáculos que dificultan y hasta hacen imposible la práctica de la lección divina es la falta de coherencia entre la lectura orante de la palabra y el tipo de vida que llevamos. Dichoso aquel que escucha la palabra y la aplica o la lleva a la vida. La lección divina requiere que exista una armonía entre la forma de orar y la forma de vivir. Requiere, por tanto, una decisión radical y constante de vivir según el Evangelio, de seguir a Jesús como discípulo o, como diría San Pablo, de una vida en Cristo. Entonces, cuando leemos la palabra debe implicar nuestra vida personal, pero también nuestra vida social. Y por eso el cristiano tiene un compromiso social. Porque así como Jesús nos dice en Mateo capítulo 25, cuando hicisteis esto con uno de estos pequeños, es decir, cuando fuimos a la cárcel, cuando vestimos al desnudo, cuando dimos de comer al hambriento, cuando socorrimos a muchas personas en diferentes necesidades, ¿eso es para qué? Para la vida. No solamente es para leerlo, sino es para que ese comportamiento fundante de Cristo también sea mi comportamiento. Por ejemplo, cuando el Evangelio dice, Jesús sintió compasión. Esa no es una mera frase bonita. Esa es una frase que implica tu compromiso social con el otro. Porque recuerden lo que dice el Evangelio. No todo el que diga, Señor, Señor, entrará al reino, sino aquel que cumple la voluntad del Padre. Perseverancia. Finalmente, la práctica de la lección divina supone dedicación y perseverancia todos los días, todos los días. Así como tienes que comer todos los días hay que lección divina. Esta perseverancia debe entenderse como una progresiva adecuación a la pedagogía de Dios. Nosotros somos impacientes y queremos ver enseguida los resultados, pero los planes de Dios. Y uno muchas veces no comprende la lógica de Dios, pero Dios va trabajando en el interior. La palabra leída, meditada, orada y contemplada es en nosotros como una semilla que da su fruto de forma misteriosa conforme a los planes de Dios. La lección divina requiere que le dediquemos asiduamente un tiempo exclusivo. De este modo, el encuentro con la palabra de Dios nos hace ir cambiando nuestra mentalidad utilitarista y aprender la sabiduría escondida de la cruz. Entonces, fijémonos cómo la palabra de Dios y especialmente la lección divina nos exige perseverancia. Bueno, creo que ya hemos llegado a la última parte de la palabra del curso de hoy. Entonces vamos a esperar resonancias y preguntas que de pronto hayan por allí. Muchas gracias por la charla de hoy. Antes de pasar de pronto a las preguntitas o las resonancias, para dentro de 8 días vamos a grabar la clase. Entonces se las vamos a mandar por los correos porque dentro de 8 días la comunidad en la cual vivo me comisionó para predicar el retiro espiritual. Entonces no podré estar con ustedes dentro de 8 días, pero al igual vamos a mandar el material con Fray Hernán grabado para que ustedes vean las otras 2 lecciones que vengan y vamos a ver, mandar el material de trabajo y nos volveríamos a ver presencialmente pues dentro de 15 días, pero dentro de 8 días mandamos el material para que usted lo vea en su casa eh, y pues escuche la charla dentro de 8 días. Entonces les pido excusas, pero
pues yo vivo en una comunidad y la comunidad me encareció encarecidamente ese favor. Muchas gracias por haberme escuchado.